La psicología experimental de la conciencia fue producto de Alemania, sin embargo, el intento de Titchener por expandirlo en Estados Unidos fracasó. La teoría de la evolución, sin embargo, logró imponer un impacto que modificaría la visión de la evolución que se tenía. Aunque los griegos habían sido los primeros en proponer teorías rudimentarias de evolución, no progresaron a causa de que Platón y Aristóteles no creían en la evolución. Jean Lamarck, naturalista francés, indicaba que fósiles de diversas especies demostraban que sus formas anteriores eran diferentes a las presentes, por lo tanto, esas especies cambiaban a lo largo del tiempo. Llegó a la conclusión que los cambios ambientales lo provocaban. Habló de la modificación de los organismos a causa de factores externos que cambiarían su estructura y, según él, al cambiar el padre, el hijo también sería modificado. A esto lo llamó la herencia de las características adquiridas. Herbert Spencer, inglés, no tuvo educación formal, sin embargo fue uno de los primeros en indicar que la evolución no solo afectaría a las especies en forma estructural, sino también a nivel mental, y fue él el quien introdujo el término de inteligencia a la psicología. El sistema nervioso humano es complejo, el cual permite el registro neurofisiológico, las cuales formarán asociaciones, y entre más asociaciones haya, más inteligencia habrá. Él explica que las asociaciones son producto de hechos externos registrados en el cerebro, lo cual se apoyaba en el principio de contigüidad. Habla de conductas recurrentes que le servirán al individuo a sobrevivir en el medio. La síntesis de Spencer del principio de contigüidad y teoría de evolución dio como resultado el asociacionismo evolutivo. El principio de Spencer-Bain señala el hecho de que si hay un evento desagradable para el organismo, este decrementará la conducta del individuo. Este principio es la base del conexionismo de Tordick y de la conducta operante de Skinner. Poco después enlaza su teoría a la de Lamarck, cuando señala que un organismo hereda las asociaciones a sus descendientes. Los instintos señalaban que eran hábitos de supervivencia de generaciones anteriores. Cuando conoció la teoría de evolución de Darwin, cambió la parte de las características adquiridas por la selección natural. El concepto de la supervivencia del más apto lo adoptaría de Darwin. Darwinismo social. La evolución, decía Darwin, no sigue una línea recta, no tiene un propósito máximo ni una meta final. Sin embargo, para Spencer, la posibilidad de llegar a la perfección humana solo era cuestión de tiempo. La forma en que Spencer aplicó el concepto de supervivencia del más apto a la sociedad se le conoce como darwinismo social. Al igual que los animales, solo el humano más fuerte y apto podrá sobrevivir en una sociedad establecida. Hablaba de que para acercarse a la perfección, solo si se permitía que las fuerzas naturales operaran libremente. Charles Darwin, biografía. Nació el 12 de septiembre de 1809 en Chelmsford, Inglaterra. Su padre y abuelo fueron médicos. Su abuelo, Erasmo Darwin, influyó en Darwin ya que él hablaba ya de la evolución de las especies. Fue el quinto hijo de 6 y en la escuela fue muy mal estudiante, por lo que su padre indicaba que era una vergüenza para la familia. Él pasaba la mayor parte del tiempo colectando conchas y plantas. A los 16 años entró a estudiar medicina, pero no le gustó y se cambió a la Universidad de Cambridge, donde se graduó con un historial académico muy mediocre. Su pasión era el estudio entomológico. El viaje de Beijing. En ese viaje se embarcó como naturalista. El viaje duraría 5 años, en donde él iba con la firme creencia en la visión de la Biblia de la creación. Sin embargo, su visión cambiaría después de leer Principios de Geología de Charles Lyell. Primero se dirigieron a Sudamérica, donde estudió fósiles marinos y tribus indígenas. En 1835 viajó a Galápagos, donde estudiaba tortugas, lagartos, lobos de mar y 3 especies de pinzones. Observó y señaló que las tortugas, insectos y plantas diferían muy poco de un lugar a otro. Posteriormente viajó a Tahití, Nueva Zelanda y Australia, y en octubre de 1836 regresó a Inglaterra, donde se dedicó a clasificar su colección de especies. Se basó en el ensayo sobre el principio de población de Thomas Malthus para comenzar su clasificación. En 1839 Darwin se casa con su prima Emma Wentworth.
con quien tendría 10 hijos y donde se vería afectado de enfermedades somáticas que mermarían su salud. Su libro El origen de las especies por medio de la selección natural, 1859, el cual causó impacto y debates en el círculo científico, fue apoyado y defendido por Thomas Goodhart, su amigo. Teoría de la evolución de Darwin. La capacidad de reproducción de todos los organismos vivos permite que nazcan muchos más descendientes que el número de sobrevivientes en un ambiente dado y por lo tanto se presenta una lucha por la supervivencia. A ello se le suma la capacidad del organismo a adaptarse de manera adecuada al medio ambiente. A ello se le llama característica de adaptación, la evolución y edad de la Tierra. Esto fue un conflicto entre Darwin y la Iglesia, ya que Darwin señalaba que el proceso de evolución en la Tierra era de miles de millones de años, mientras que la Iglesia señalaba lo contrario. La Iglesia hizo cálculos de la edad de la Tierra basados en las lecturas bíblicas, en donde el vicecanciller John Lyctrop señaló que la Tierra había sido creada en el año 400 a.C. Sin embargo, Darwin señalaba, con base en sus estudios en los fósiles, que la Tierra era más antigua de lo que la Iglesia decía. Actualmente se sabe que la edad oscila entre los 4.500 millones de años. Evolución humana. Darwin indicaba que humanos y simios tenían un ancestro en común. Su libro, La expresión de las emociones en el hombre y los animales, es en el que se apoyará la psicología, en el cual argumentaba que las emociones humanas y animales son semejantes y fueron necesarias para la supervivencia, en donde hace énfasis en expresiones faciales. Con ello da pie al desarrollo de la psicología comparada. De igual manera, hizo estudios muy precisos, tomando como objeto de estudio a su hijo William, donde observó sus reflejos y capacidades motoras, lo que sería base de la psicología infantil. Influencia de Darwin. Con la publicación de su libro y su teoría, Darwin influye en la creación y consolidación de la psicología del desarrollo animal comparada, psicobiología, psicología del aprendizaje y de las pruebas y mediciones de las emociones, la psicología genética, conductual, psicología anormal y psicología aplicada. Demuestra que el estudio de la conducta es tan importante como el de la mente. Impacta el desarrollo del funcionalismo y al conductismo. Sin embargo, muchos postulados que él enmarca se consideran equivocados, como el hecho de considerar que las mujeres son intelectualmente inferiores a los hombres, o que los hábitos adquiridos son heredados. Por lo tanto, aceptó la hipótesis lamarckiana. Además de su impacto en la psicología, la teoría de la evolución ha tenido gran impacto en la sociobiología, cuando se explica la conducta social del organismo, incluso humana, en términos de la teoría de evolución, en sociobiología, en la explicación de los genes, en el cual concluye el concepto de aptitud inclusiva, lo que Wilson llamó sociobiología, que más tarde se llamaría psicología evolucionista o psicología evolutiva. Sir Francis Galton. Primo de Darwin, su pasión fue medir las cosas. Inventó un mapa climático. Fue el primero en decir altas, bajas y frentes. Fue el primero en decir que las huellas dactilares podían servir para identificar a alguien. Al saber de su primo y de su teoría, dedicó su vida a clasificar y medir las diferencias individuales de las personas. Medición de la inteligencia. Galton señalaba que la inteligencia se debía a cuestiones de agudeza sensorial y que la inteligencia era heredada. Para ello comenzó por medir la inteligencia de hijos de padres profesionistas. Los resultados obtenidos los publicó en su libro Genio Hereditario, una investigación sobre sus leyes y consecuencias, donde indicó que los hijos de personas profesionistas tenían mayor probabilidad de ser brillantes y destacados en comparación a los padres comunes. También señaló que para alcanzar este punto el hijo debía sumar su dedicación y estudio. Eugenesis. Galton planteó la posibilidad de la reproducción selectiva, donde señalaba que si dos organismos brillantes se unían para concebir un hijo, este producto sería brillante. La controversia entre naturaleza y crianza. El nativismo de Galton no pasó desapercibido,
ya que científicos como Alfonso de Candolle argumentaba que no solo era por herencia la inteligencia, sino que también influían factores externos para ello. En su libro Hombres de ciencia ingleses, su naturaleza y crianza, para redactarlo, Galton por primera vez usó como sistema de medición el uso de 200 cuestionarios, los cuales mandó a científicos de la Real Academia, donde observó que un gran número de científicos escoceses hablaban muy bien de su sistema educativo, a diferencia de los ingleses. Por ello pide que el sistema educativo inglés cambie y se parezca al escocés. Con ello acepta que el entorno es básico para el desarrollo de habilidades. Planteó claramente la controversia naturaleza-crianza que aún hoy en día es estudiada. La prueba de asociación de palabras. Su investigación formula la primera prueba de asociación de palabras en psicología, que serviría de base a los trabajos de psicoanálisis de Freud, el uso de asociación libre y el reconocimiento de la motivación inconsciente. Imaginería mental. Galton fue el primero en usar el estudio de imaginería, antropometría. En su afán por medir, crea el primer laboratorio antropométrico en Londres en 1884. Ahí mide 9.337 humanos en todos los sentidos. Paga por ello 3 peniques y tiempo después podía volver a hacer medir a las personas por 2 peniques. Concepto de correlación. Se dice que 2 organismos variables están correlacionados entre sí cuando la variación de uno va acompañada en promedio por una variación mayor o menor en el otro y en la misma dirección. Regresión a la medida. Mide el hecho de que la estatura de los hijos con respecto a sus padres es observable, que el hijo no siempre tendrá la del padre. Con los resultados que obtuvo, hizo un diagrama de dispersión de puntos e introdujo el concepto de media como medida de tendencia central. Aportaciones de Galton a la psicología. A pocos personajes dentro de la psicología se les atribuye haber sido los primeros en tantas cosas como a Galton, entre ellas el estudio de cuestión naturaleza-crianza, el uso de cuestionarios, el empleo de pruebas de asociación de palabras, los estudios de gemelos, el estudio de la imaginería, las pruebas de inteligencia y el desarrollo de las técnicas correlacionales. En todo su trabajo destaca su interés por las diferencias individuales y su medición, el cual refleja directamente la influencia de las teorías de evolución propuestas por Darwin. Las pruebas de inteligencia después de Galton. Jess McKen-Cattell, que había estudiado con Hunt y Galton en Europa, traslada sus estudios a Estados Unidos, donde se declaró bajo la influencia de Galton. Prosiguió sus estudios. En 1890 introdujo por primera vez el término prueba mental. Indicó que la psicología, para poder alcanzar la certidumbre y exactitud, deberá experimentar y medir cada evento. Elaboró pruebas donde unió su parte galiana con lo que aprendió de Gunt. Un discípulo de Cattell llamado Clark Wheeler, en 1901, usando el coeficiente de correlación de Pearson, observó que las pruebas no estaban midiendo las mismas cosas. Con ello, el interés en pruebas mentales decayó. Alfred Binet. En Francia seguían los estudios de medición de inteligencia, donde se toman las operaciones mentales complejas para el estudio. Este método era 100% racionalista. Binet trabajó con Charcot y se interesó en la hipnosis, donde observó que un sujeto bajo hipnosis podría ser influido y sus sensaciones cambiarían. Sin embargo, poco después se le humilló públicamente al demostrarse que este método no era científico. Así que dirigió sus esfuerzos a la educación de sus hijas, en las que aplicó pruebas mentales muy parecidas a las de Jean Piaget. Trabajó en un laboratorio en la Sorbona, donde hizo experimentos que le darían el título del padre de la psicología experimental en Francia. Psicología individual. Binet se enfocó en estudiar lo que hacía diferente a las personas, en lugar de buscar las similitudes. En 1896, en conjunto con un ayudante llamado Victor Henry, comenzó a estudiar las variables de medición necesarias para evaluar a cualquier individuo en un tiempo relativo. Rechaza el trabajo de Galton y de Cattell, y con ello se propone el estudio de capacidades cognitivas directas, dando como resultado una lista de variables a medir
que variaban de un niño a un adulto. Las variables eran la memoria, la imaginería, la imaginación, la atención, la comprensión, la sugestión, el juicio estético, el juicio moral, la fuerza de voluntad y el juicio de espacio visual. Sin embargo, las pruebas para acceder al proceso mental superior en una persona fracasó. Evaluación de la deficiencia intelectual. En 1899, Theodore Simon invitó a Binet a participar con él en una investigación doctoral donde se hacían pruebas a niños para evaluar su deficiencia mental basado en los estudios de Galton. Sin embargo, Binet señaló que esas pruebas señalaban a los niños ciegos o sordos como deficientes mentales. Binet-Simon en 1905 crearían la escala de inteligencia, Binet-Simon, donde aplicarían pruebas para medir a nivel sensorial la posible inteligencia. Gracias a estas pruebas, Binet señala que la inteligencia no consta de una sola capacidad, sino de varias. Simon y Binet enfocan sus estudios en estudiar la inteligencia en niños normales, donde a través de los resultados, Binet advierte el cuidado de interpretar la edad intelectual del niño, ya que la edad cronológica era diferente a la edad intelectual. Analiza que los niños cuya edad intelectual estaban un año abajo de su edad cronológica no tendrían problemas en la escuela, pero los niños con edad intelectual de 2 o más años abajo de su edad cronológica sí. Por lo tanto, tendrían que tener una educación especial para que con ello estos niños pudieran tener una oportunidad en la sociedad. Cociente intelectual. En 1911, William Stern, psicólogo alemán, incluye el término de edad mental, donde basándose en las pruebas de Binet-Simon, calcularía la edad mental del niño. Por ejemplo, si un niño de 7 años aprueba todos los puntos de la prueba, tendría 7 de 7, es decir, un 1. Si otro niño de 7 solo aprueba 5 puntos de los 7 reactivos, tendría 5 de 7, es decir, .71. En 1916, Lewis Terman sugiere se multiplique por 100 y se abrevia cociente intelectual con CI o IQ en inglés, de lo cual se obtiene una fórmula. IQ es igual a la edad mental sobre edad cronológica por 100. Visión de Binet de su escala de inteligencia. Binet crea la escala para detectar a los niños que necesitan educación especial y a que creía firmemente que un niño que obtenía baja calificación en la escala y que se le proporcionara una educación especial se vería fuertemente beneficiado. Ortopedia mental. Era una serie de ejercicios que mejorarían la voluntad de atención y disciplina del niño y con ello aprendería a aprender. Charles Spearman y el concepto de inteligencia general. Spearman postula 2 factores para conceptualizar la inteligencia. Factores específicos. La competencia entre individuos difiere en cuestiones como matemáticas, lenguaje y música, donde la inteligencia general es heredada. La inteligencia heredada sería medida, pero la adquirida podría ser modificada. Krill-Burt estudió el factor de G de Spearman estudiando gemelos idénticos criados juntos y criados separados, observando que vivieran o no vivieran juntos, sus correlaciones eran de 7, así que no importaba el entorno. La escala Binet-Simon en Estados Unidos. Henry Herbert Hodgman introduce la escala Binet-Simon. Él adopta su escala, pero no así su visión, la cual toma de Galton Cattell y Spearman, donde hace un estudio de caso de la familia Calicat, donde observa los factores heredables de una generación a otra, donde a base de sus resultados obtenidos apoya la idea que los débiles mentales eran criminales, inmorales y antisociales. Gracias a estos resultados, en 20 estados de los Estados Unidos apoyan la ley de esterilización que aplicó en 1970. Pruebas mentales a inmigrantes. En el periodo de 1905 a 1913, millones de inmigrantes de Europa llegaron a Estados Unidos, donde el suceso preocupó al gobierno y se le invitó a Gottman a realizar una evaluación de deficiencia mental a los sujetos. Él aclara que entre el 40 y 50% de los inmigrantes eran mentalmente defectuosos y fueron deportados.
Lewis Madison Terman señala que nada es más importante que el IQ en un individuo, solo tal vez lo moral. Hizo pruebas para niños genios donde en una escala normal serían vistos como anormales, pero él define el genio como con una calificación de 135 o más. Hizo estudios en 1528 niños superdotados cuya calificación de IC era de 151. Observa que son hijos de padres profesionistas y que habían aprendido a leer a edad muy temprana. El objetivo principal de las pruebas mentales para Terman era identificar a individuos superdotados, de modo que pudiera propiciar y elevar su potenciabilidad y hacerlos líderes. Leta Stiller Hollywood fue quien se ocupó de formular las estrategias educativas que garantizaran el bienestar durante el desarrollo de niños superdotados. Ataca las ideas de la inteligencia heredada y de que las mujeres son inferiores en inteligencia a los hombres. Tordick más tarde modifica su visión al decir que es más importante la forma de crianza que la naturaleza del individuo. Dedicó su vida al estudio de niños superdotados. Pruebas de inteligencia en el ejército. Robert M. Yerkes, en conjunto con Watson, establece la psicología comparada. Apoya la idea de dar puntos a las respuestas respondidas en las pruebas de Binet-Simon. Aplicó pruebas al ejército con el fin de encontrar sujetos con deficiencias mentales.